La carta que nunca llegó. Ana se encontraba sola en su habitación, rodeada del silencio de la casa que una vez había compartido con su esposo, Santiago. Él estaba fuera, como casi siempre. Había estado en una conferencia de negocios en el extranjero durante semanas, dejándola con el enorme y frío hogar que ahora sentía tan distante de lo que había imaginado como su vida ideal. La mansión, heredada por Santiago de sus padres, era una reliquia impresionante de otra época, pero con cada día que pasaba, Ana sentía que los muros se cerraban a su alrededor. Esa mañana, mientras tomaba su café en la cocina, la antigua ama de llaves, María, le trajo una carta. Era inusual recibir correspondencia allí, ya que Santiago controlaba todas sus comunicaciones. ¿Esto llegó hoy?, preguntó Ana, intrigada. María asintió, con una expresión que parecía vacilar entre el deber y una leve inquietud. Ana frunció el ceño. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en una caligrafía que no reconocía. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido mientras sostenía la carta entre sus dedos, pero algo la detuvo. ¿Debería abrirla de inmediato? La curiosidad la devoraba, pero algo en su interior le decía que esa carta no traía buenas noticias. Guardó el sobre en el cajón de su tocador, decidida a abrirlo más tarde, cuando tuviera tiempo de procesar lo que fuera que contenía. Ese día, Ana decidió distraerse explorando las habitaciones que aún no conocía del todo en la inmensa mansión. Mientras caminaba por los largos pasillos, observó las pinturas antiguas de los antepasados de Santiago que adornaban las paredes. Las expresiones severas y solemnes de aquellos rostros le resultaban inquietantes. Parecía como si la observaran mientras caminaba. Al llegar al ala oeste de la casa, una puerta particularmente pesada y de aspecto antiguo llamó su atención. No recordaba haber estado allí antes. La puerta estaba cerrada con llave, y eso la intrigó aún más. Pasó el resto de la tarde buscando entre los llaveros viejos en los cajones del despacho de Santiago, pero no pudo encontrar la llave que abría esa puerta. Esa noche, mientras cenaba sola, su mente regresaba constantemente a la carta y a la puerta cerrada. ¿Qué secretos guardaba esa casa? Y, sobre todo, ¿qué verdades escondería esa carta que todavía no había abierto? Esa noche, Ana no podía dormir. Los recuerdos de su primer amor, Daniel, invadían su mente. Daniel había sido todo para ella. Se conocieron en la universidad, y rápidamente se volvieron inseparables. Sus planes de un futuro juntos se desmoronaron cuando un día, sin previo aviso, Daniel desapareció. Nadie supo qué pasó, y después de meses de búsqueda, la policía había archivado el caso como desaparición voluntaria. Pero Ana nunca creyó en esa teoría. Sabía que Daniel no la habría dejado así, sin más. El vacío que Daniel dejó en su vida fue llenado, en parte, por Santiago, su amigo de la infancia, quien siempre había estado cerca de ella. Santiago, con su carisma y fortuna, fue paciente, y poco a poco se convirtió en una figura sólida en su vida. Después de un tiempo, Ana aceptó casarse con él, aunque en el fondo siempre sintió que algo faltaba. Daniel nunca desapareció completamente de su mente. Al día siguiente, mientras limpiaba el desván, Ana encontró una vieja caja de recuerdos. Entre fotografías polvorientas y cartas olvidadas, encontró una foto de ella y Daniel en un viaje que habían hecho juntos. La nostalgia la golpeó de lleno. Recordaba lo feliz que había sido en ese entonces, como había creído que ese amor duraría para siempre. Con la foto en mano, Ana decidió que era hora de enfrentar la carta que había llegado el día anterior. Se dirigió al tocador, sacó el sobre del cajón y lo sostuvo por un momento. Finalmente, con manos temblorosas, rompió el sello. Pero al abrir el sobre, algo extraño sucedió. La carta dentro solo contenía una frase: busca lo que ha estado oculto todo este tiempo, está más cerca de lo que crees. No había firma, ni más explicaciones. El enigma dejó a Ana desconcertada. ¿Qué significaba esa frase? ¿Quién había enviado la carta? ¿Y qué estaba oculto? El misterio la consumía. ¿Podría la respuesta estar relacionada con la puerta cerrada que había encontrado el día anterior? Sin poder resistir más, decidió que descubriría la verdad, cueste lo que cueste. Las palabras de la carta se repetían en la mente de Ana: busca lo que ha estado oculto todo este tiempo.
Las posibilidades parecían infinitas. Durante los días siguientes, Ana no pudo pensar en otra cosa más que en esa misteriosa advertencia. Santiago regresó de su viaje y parecía no darse cuenta del creciente nerviosismo de su esposa. Aunque Ana había pensado en hablar con él sobre la carta, algo le impedía hacerlo. Una parte de ella desconfiaba de Santiago, aunque no podía explicar por qué. Cada rincón de la casa ahora parecía tener un significado oculto. Ana comenzó a revisar armarios, cajas y habitaciones que nunca había explorado. Su búsqueda la llevó de vuelta a la puerta cerrada en el ala oeste. La obsesión de Ana crecía con cada día que pasaba sin respuestas. Se sentía atrapada en un rompecabezas sin solución. Durante una tarde lluviosa, Ana decidió volver al desván, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla. Mientras examinaba una caja de recuerdos de la infancia de Santiago, encontró una llave vieja y oxidada. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería la llave de la puerta cerrada? Con determinación, bajó rápidamente al ala oeste y, con manos temblorosas, probó la llave en la cerradura. Para su sorpresa, encajó perfectamente. La puerta se abrió con un rechinido, revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad profunda. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué había debajo de la casa? Ana bajó las escaleras con el corazón latiendo rápidamente. A medida que descendía, el aire se volvía más denso y frío. El sótano era oscuro, apenas iluminado por las tenues luces que colgaban del techo. A su alrededor, las sombras parecían moverse, como si los recuerdos enterrados en ese lugar cobraran vida. La sala principal del sótano estaba llena de muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas. En el centro de la sala había un escritorio con papeles dispersos. Ana comenzó a revisarlos, pero no parecían tener ningún significado especial. Aún así, sentía que algo estaba fuera de lugar. Mientras examinaba las estanterías a su alrededor, encontró un libro que parecía fuera de lugar. Era un diario antiguo con la tapa de cuero desgastada. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a un miembro de la familia de Santiago. El diario hablaba de negocios familiares oscuros y decisiones moralmente cuestionables, pero no contenía nada relacionado con Daniel o la carta. Sin embargo, la atmósfera del lugar la hacía sentir que estaba cada vez más cerca de una revelación. A medida que Ana exploraba más profundamente el sótano, encontró una puerta más pequeña y aún más oculta al fondo de la sala. No estaba cerrada con llave, pero al abrirla, sintió una ráfaga de aire frío que le cortó la respiración. La puerta daba a un pasadizo que parecía interminable. Ana decidió seguir adelante, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Cuando Ana llegó al final del pasadizo, se encontró con otra puerta de metal, esta vez cerrada con llave. Sintió una creciente ansiedad mientras buscaba alguna forma de abrirla. Finalmente, encontró un pequeño panel oculto en la pared que parecía ser un mecanismo de apertura. Al activarlo, la puerta se abrió lentamente, revelando lo que parecía ser una cámara de vigilancia. Ana entró en la habitación y vio varias pantallas mostrando imágenes de diferentes partes de la mansión. Pero una de las cámaras llamó particularmente su atención. Mostraba una habitación pequeña, casi sin luz, donde un hombre estaba sentado, encadenado a una silla. Ana se acercó a la pantalla, y su mundo se desmoronó cuando reconoció el rostro de ese hombre. Era Daniel. Vivo. Encadenado en algún lugar de la mansión. Su mente no podía procesar lo que veía. Daniel no había desaparecido, había sido secuestrado. Y el hombre que lo había mantenido prisionero durante todos esos años no era otro que su propio esposo, Santiago. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ana mientras una ola de ira y desesperación la invadía. ¿Cómo era posible que Santiago hubiera hecho algo tan cruel? ¿Y por qué? En ese momento, todo empezó a encajar: la carta, la puerta cerrada, las extrañas desapariciones de Santiago. El hombre que ella pensaba que la amaba había sido el responsable de la desaparición de su primer amor. Ahora, Ana sabía que tenía que actuar. No podía dejar a Daniel ahí, prisionero en esa pesadilla. Ana no podía dejar de mirar la pantalla. Daniel estaba vivo,
Después de todos esos años de haber creído que él la había abandonado, de haber aceptado su desaparición como un misterio sin resolver. Su mente estaba abrumada por la traición, por el engaño que Santiago había tejido a su alrededor. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo tan cruel, tan monstruoso? El hombre con el que había compartido su vida durante más de una década era el responsable de su peor pesadilla. Ana retrocedió unos pasos, intentando procesar lo que veía. Su corazón latía con fuerza, y el aire en la pequeña sala de vigilancia se sentía denso, como si le faltara oxígeno. Recordó la carta y cómo había retrasado abrirla por tanto tiempo. Debajo de tus propios pies. Todo este tiempo, Daniel había estado allí, en algún lugar de esa inmensa mansión, mientras ella vivía su vida ignorante de su sufrimiento. El sonido de pasos la sacó de su estado de shock. Santiago estaba en la casa. Tenía que actuar rápido. Cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de que no había dejado ningún rastro de su presencia en esa sala secreta. Ahora, tenía que encontrar la manera de liberar a Daniel sin que Santiago lo supiera, pero no podía hacerlo sola. Sabía que había una persona en la casa en quien podía confiar, María, la vieja ama de llaves que había estado con la familia de Santiago durante años. María sabía más de lo que había dicho, y Ana estaba segura de que ella podría ayudarla. Ana encontró a María en la cocina, preparando el almuerzo como si todo fuera normal. Se acercó a ella y le habló en voz baja, temiendo que Santiago pudiera oírlas. María, necesito hablar contigo. Ahora mismo. Es urgente, dijo, con la voz quebrada por la tensión. María levantó la mirada, notando la expresión de Ana, y asintió. Vamos al cuarto de servicio, ahí nadie nos escucha. Una vez dentro, Ana cerró la puerta y soltó todo de golpe, la carta, las cámaras, Daniel. Mientras hablaba, María la escuchaba en silencio, con una expresión sombría que confirmaba lo que Ana temía. La ama de llaves ya sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que algún día descubrirías la verdad, dijo María finalmente. Santiago siempre fue un hombre peligroso. Controlador. Desde que supe lo que hizo con Daniel, he querido decirte la verdad, pero tenía miedo. Él es capaz de cualquier cosa. Ana sintió que sus manos temblaban. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué decidiste no decir nada antes? María suspiró. Porque esperaba que algo cambiara, que él te dejara en paz. Pero eso nunca pasó. Y ahora, después de todos estos años, no puedo seguir viendo cómo te miente. Tengo que ayudarte, Ana. Con el apoyo de María, Ana trazó un plan. María le explicó que el acceso al sótano donde mantenían a Daniel estaba fuertemente vigilado, pero conocía una entrada secreta que los sirvientes usaban para transportar mercancías a la mansión hace décadas, cuando la familia de Santiago aún vivía en ella. Esa entrada llevaba directamente a las cámaras subterráneas. Si actuaban rápido y en silencio, podrían liberar a Daniel sin que Santiago lo supiera. Ana sabía que era un riesgo enorme, pero no había otra opción. No podía dejar que Daniel sufriera más. La noche cayó sobre la mansión como un manto de sombras. Santiago estaba en su estudio, trabajando como de costumbre. María y Ana se movieron con sigilo por los pasillos vacíos, asegurándose de no hacer ningún ruido. El miedo en el rostro de Ana era evidente, pero había una determinación feroz en su interior. Sabía que esta era su única oportunidad. María la guió hasta una pequeña puerta oculta detrás de la despensa, una entrada que había sido olvidada por todos menos por los sirvientes más antiguos. La puerta daba a una escalera de piedra, estrecha y húmeda, que descendía hacia lo que parecía un laberinto subterráneo. El corazón de Ana latía desbocado mientras bajaba los peldaños uno por uno, cada paso la acercaba a Daniel, pero también al peligro de ser descubierta. Cuando llegaron al final de las escaleras, se encontraron con un pasillo largo y oscuro. El aire era pesado, cargado de humedad y el eco de gotas de agua que caían en la distancia. Al final del pasillo, una puerta de metal cerraba el acceso a la cámara donde Daniel estaba retenido. María señaló la cerradura y le entregó a Ana una pequeña llave que había guardado por años. «Es aquí», susurró María. «Una vez que abras la puerta, no habrá vuelta atrás». Ana asintió, intentando controlar su respiración mientras insertaba la llave en la cerradura.
El metal crujió al girar, y la puerta se abrió lentamente. Dentro, la luz era tenue, pero suficiente para que Ana viera la figura encadenada de Daniel, sentado en una esquina, con la cabeza agachada. Daniel, susurró, apenas creyendo lo que veía. Daniel levantó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, Ana sintió como si el tiempo se detuviera. Él estaba más delgado, más envejecido, pero seguía siendo el hombre que había amado con todo su corazón. La emoción la inundó, y se lanzó hacia él, soltando las cadenas que lo retenían con manos temblorosas. No tenemos mucho tiempo, dijo María desde la puerta. Santiago podría bajar en cualquier momento. Ana ayudó a Daniel a levantarse, pero justo cuando estaban a punto de salir, escucharon el sonido de pasos en el pasillo. Su corazón se paralizó. Santiago estaba allí. Ana miró a María con pánico, pero la ama de llaves ya estaba buscando una ruta de escape alternativa. No hay tiempo, susurró Ana, mientras se preparaba para enfrentarse a Santiago si fuera necesario. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió de golpe. Santiago entró en la sala, con el rostro lleno de rabia. Así que descubriste la verdad, gritó, con los ojos llenos de furia. Pensabas que podías engañarme, pero yo siempre supe lo que hacías. Ana se interpuso entre Santiago y Daniel. ¿Cómo pudiste hacer esto, todo este tiempo, debajo de mis pies?, gritó, llena de una mezcla de tristeza y odio. Éramos felices, ¿por qué arruinaste todo? Porque él te robó de mí, rugió Santiago. No soportaba verte con otro. Él no te merecía, yo era el único que podía tenerte. El enfrentamiento fue tenso, pero en un giro inesperado, María apareció por detrás de Santiago, y con un golpe preciso, lo dejó inconsciente. Ana, todavía temblando por la adrenalina, ayudó a Daniel a levantarse mientras María tomaba las llaves del cinturón de Santiago y aseguraba que él no pudiera seguirlos. Ana, Daniel y María lograron salir del sótano antes de que Santiago pudiera recobrar el sentido. El aire fresco de la noche les golpeó el rostro cuando cruzaron el umbral de la mansión, dejando atrás el lugar que había sido escenario de tantos años de engaños y sufrimiento. Aunque Santiago seguía vivo, su poder sobre ellos había terminado. Una vez en el exterior, Daniel se desplomó, extenuado. Ana lo sostuvo con delicadeza, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto, Daniel. Si hubiera sabido. Daniel la miró con una mezcla de dolor y alivio. No fue tu culpa. Nunca lo fue. María, que había sido el catalizador de toda esa revelación, se mantuvo a un lado, observando el reencuentro con una calma resignada. Sabía que su tiempo en esa casa había terminado, pero por primera vez en años, se sentía libre. Debemos irnos, dijo María. Santiago no tardará en despertar. Ana asintió, ayudando a Daniel a levantarse. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero al menos ahora podían caminarlo juntos. El amor que alguna vez compartieron aún existía, aunque ambos estaban marcados por los años de sufrimiento y pérdida. Habían perdido tanto tiempo, pero también habían encontrado una nueva oportunidad. Juntos, abandonaron la mansión, dejando atrás no solo el lugar físico, sino el peso de los secretos que había ocultado por tanto tiempo. La liberación no solo era física, era también emocional. Y aunque el futuro era incierto, Ana sabía que, con Daniel a su lado, finalmente podría comenzar a sanar. María los observó mientras se alejaban, con la mansión oscura detrás de ellos. Sabía que había hecho lo correcto, aunque le había tomado demasiado tiempo. Al final, la verdad había salido a la luz, y con ella, todos los fantasmas del pasado se disipaban en la noche. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.